Bienvenidos al lado oscuro. Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo al lado oscuro en esta tercera temporada ya que iniciamos aquí en el canal, un canal que sabéis que venimos a hablar de libros y bueno, pues me hace mucha ilusión, como os decía, empezar esta tercera temporada, que quién me lo iba a decir cuando empecé a grabar así vídeos por casualidad, que bueno, pues ya seguimos aquí, otro inicio de curso más. Espero que, que hayáis pasado un buen verano y que ya pues eso, iniciamos curso en estas últimas semanas del verano y os vengo a contar las lecturas que he realizado durante este verano. ¿Qué es lo que pasa? Que llevo un retraso de 2 meses porque ya sabéis que el primer lunes de cada mes os hablo de las lecturas del mes anterior, pero claro, os tengo que hablar de las lecturas de julio y de las de agosto, así que en este vídeo os voy a contar las lecturas que he realizado durante el mes de julio y el lunes que viene os hablaré de las que he realizado durante el mes de agosto. Por lo que sería un vídeo, ahora lo vamos a partir en dos y bueno, pues no me voy a entretener mucho más y ya os paso a contar las lecturas que he realizado durante el mes de julio. Durante el mes de julio he leído 8 lecturas y ya no es el número, sino la calidad de estas lecturas que han sido bastante buenas, aunque hay algún sustillo por ahí que ahora os iré contando según vaya desarrollando mis lecturas. Pero ha sido un mes que me ha cundido bastante porque, bueno, también influye que ya cogí las vacaciones y ya tenía todo el tiempo del mundo para dedicarme a leer. Os voy a contar las lecturas que he hecho precisamente en el orden en el que las he hecho para que yo también me organice un poco a la hora de hablaros de ellas y no estar dando saltos. Así que la primera que realicé fue la de la Casa de los Espíritus, que la empecé en junio, lo que pasa que ya terminé la lectura durante el mes de julio, muy al principio. Y la verdad es que es un libro un libro de Isabel Allende. Yo no había leído nada de la autora y me ha gustado muchísimo. Yo tengo La Casa de los Espíritus en 2 tomos, de hecho no os estoy enseñando el libro en físico porque antes de irme de vacaciones hice una reestructuración de la librería e igual que antes el de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor nunca os lo enseñaba porque me pillaba en un estante que era poco accesible, ahora con la nueva reestructuración el que se ha quedado poco accesible ha sido los de, en este caso los que empiezan por la A y engloban los de Isabel Allende. Hice esta colección, pues no sé si fue con algún periódico, no me acuerdo cuál. Hice la colección de varios tomos y ahí se quedaron en un estante de una estantería de mi habitación. ¿Y por qué lo hice? No lo sé, porque es que era una autora que es que nunca me había llamado hasta ahora. ¿Y por qué me había llamado? Bueno, pues como sabréis, me parece que ha sido esta primavera, porque en la Feria del Libro de Madrid ya estaba disponible la última novela que ha escrito. Entonces, yo creo que sí, que es la publicación de esta primavera y bueno, pues con ese motivo ella vino a Madrid a promocionar el libro y en una de sus promociones de los sitios donde fue a hablar del libro y a conceder entrevistas fue al podcast de Estirando el Chicle. No tenía intención de verlo, pero cotilleando en las redes, que ya sabéis que hay veces que nos ponen tomas de estos episodios y salió una toma de Estirando el Chicle en la que salía Isabel Allende y era un vídeo muy cortito y lo que dijo en tan poco tiempo me gustó mucho, entonces decidí ver el episodio completo y escucharla. Bueno, pues así lo hice y quedé absolutamente encandilada con esta señora y bueno, ya sabéis los que lleváis tiempo por aquí que os pedí recomendaciones de cara a leer cosas sobre el duelo y uno de los libros por excelencia quizá en este sentido sea Paula, ¿no? De Isabel Allende y yo lo tenía ahí pensado pues para que en el momento en que correspondiese poder leerlo. ¿Qué pasa? Que al oír el podcast de Estirando el Chicle pues decidí empezar por La Casa de los Espíritus, que es su primera novela. Y bueno, pues Paula lo tengo ahí y no lo he leído. Como os digo, empecé por La Casa de los Espíritus y ha sido una novela que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado cómo está escrita, me ha gustado los personajes, me ha gustado el narrador que me parecía un poco al principio no saber muy bien quién era, hasta que ya lo descubres, ya empiezas a encajar todo, la relación de los personajes, cómo emplea el realismo mágico. Bueno, es que para mí es una novela que no tiene pega ninguna.
Entonces, he quedado muy satisfecha con esta lectura, como os digo, porque es que me ha gustado. He estado viendo por ahí que hay gente, pues eso, que le ha gustado mucho, como ha podido ser mi caso, y gente, pues que es una novela con la que no ha podido. Imagino que, bueno, pues que influyen muchas cosas. Ha sido una novela que no me ha parecido difícil, pese a ser una saga familiar, que ya sabéis que estas sagas familiares tienen mucha complejidad, precisamente ya solo de entrada con la relación entre los personajes que hay y demás. Entonces, no me ha parecido difícil y además creo que es una novela que tiene, pues eso, que es muy sencilla en ese aspecto, o a mí me lo ha parecido, pero tiene muy buena trama, tiene muy buenos personajes y ha caído en mis manos en el momento perfecto para poder leerla, así que ya os digo que la he disfrutado mucho y sí será una novela que yo de manera personal recomiende a personas que bueno, quieran leer pues alguna historia, pues una saga familiar en el que se van abriendo diferentes tramas entre los personajes y que tiene un desarrollo a lo largo del tiempo y que bueno, se ve el inicio, el progreso y el final de una manera bien cerrada. Con esto quiero decir que, bueno, pues La Casa de los Espíritus de manera independiente me ha gustado mucho, tengo pendiente Paula, pero sí que es verdad que no me llama la atención seguir con la autora. Tengo más libros, como os decía, y no sé si en algún momento me animaré, pero para mí ya es leída La Casa de los Espíritus, me falta Paula y por mi parte con Isabel Allende pues ya estaría, pero bueno, nunca se sabe. Pero La Casa de los Espíritus para mí es un sí rotundo. La segunda lectura de este mes creo que va a ser una opinión impopular a la par que posiblemente incongruente con otras cosas que he dicho aquí, pero voy a pasar a explicarme. Lo primero de todo, ¿de qué lectura estamos hablando? Estamos hablando de por qué algunos hombres odian a las mujeres de Vivian Gornick. ¿Y por qué digo que es impopular? Porque es que a la gente le está gustando este libro y a mí, pues, no es que no me haya gustado, pero es un no, para mí es un no. Ahora os pasaré a explicar por qué. Y por qué digo que es un poco contradictorio con lo que yo he dicho aquí otras veces, porque sabéis que yo aquí me he hartado y seguiré hartándome a recomendar Apegos feroces de la misma autora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues desde mi punto de vista, este es un no, porque es un conjunto de relatos, ¿vale? Ya no estamos hablando de novela como era Apegos feroces, pero es un conjunto de relatos escrito en los años 70 más o menos del siglo XX y que hablan, bueno, pues eso, ¿no? Son relatos que exponen situaciones principalmente machistas y, bueno, pues como las mujeres ya van abriendo un poco los ojos a esas corrientes feministas que se dan en el momento en el que esto está escrito. Yo siempre pienso, y ojo, me cuesta como lectora, pero siempre pienso que un libro, el lector o lectora lo tiene que contextualizar. Es decir, tiene que ser muy consciente en qué época se está escribiendo o se ha escrito y en qué época se desarrolla lo que nos quiere contar el autor o la autora del libro. Porque si nosotros nos vamos a una novela escrita hace 50 años, madre mía, es que esto es machismo puro y duro, claro, es que entonces la sociedad era así. No es que se justifique, pero es que es lo que había y es muy importante contextualizarlo porque si no cualquier obra, sobre todo de hace, o sea, antigua, de hace varios años, pues no tendría sentido que las leyéramos ahora, ¿no? Entonces, insisto que es una cosa que a mí como lectora me cuesta, ¿no? Pero soy consciente de que el lector tiene esa parte de responsabilidad de contextualizar la lectura precisamente al leerla. Entonces, si yo contextualizo esta lectura, estos relatos escritos en los años 70 en Estados Unidos, tienen mucho sentido y ves, aportan cosas interesantes. Pero ¿por qué para mí es un no en estos momentos? Porque creo que es un libro, no sé si me equivoco, no es la impresión que a mí me da, pero que es un libro que se ha publicado porque al final Vivian Gornick es una escritora con bastante edad, posiblemente no le dé tiempo a escribir ya mucho más y desde luego pienso que aunque le dé tiempo a escribir algo más, no va a sacar otra cosa ni por asomo parecida a Apegos feroces. Entonces, ¿qué han dicho? Bueno, pues cogemos esta serie de articulitos, los reunimos, le damos un poquito de forma y publicamos, porque al final es Vivian Gornick, tiene un nombre en nuestro país y vamos a vender, que al final, bueno, pues esto es un negocio, no nos extraña a nadie y es un poco la sensación que a mí me da, porque no tiene sentido que después de lo que ha escrito esta señora, como que se publique
esta serie de relatos. Insisto que es mi opinión y hay gente que le ha gustado un montón esta lectura y que fenomenal, pero es la sensación que yo tengo, ¿no? Que es un poco, bueno, pues vamos a hacer un poco de pastiche por aquí y sacamos obra de esta autora. En relación con lo que acabo de mencionar, yo ya llevo tiempo diciendo que es una autora que a mí me gustó mucho en Apegos Feroces, no os voy a contar nada nuevo, pero que también pienso que no va a escribir nada, ni ha escrito nada posterior a Apegos Feroces que le llegue a la altura de esa novela. Es verdad que hay gente que no le gusta Apegos Feroces y es completamente respetable, pero pienso que es como su obra cumbre y no va a volver a escribir nada parecido. Y es más, yo no he leído todo lo de la autora, pero leí Apegos, leí La mujer singular y la ciudad, que se supone que es una segunda continuación, pero bueno, lo de la segunda continuación yo lo pondría muy entrecomillado, y entonces he leído 3 obras de esta autora, no me voy a animar con ninguna más y pues insisto que eso, que es la autora de Apegos Feroces para mí y punto y se acabó. Dicho todo esto, porque es un no por lo que os explicaba, pero no deja de que son relatos o artículos que están muy bien escritos, eso es indudable, que bueno, más bien que muy bien escritos sería mejor dicho, están muy bien traducidos. Me ha gustado mucho, la verdad es que para mí es una autora que escribe bien, ¿no? Pero no me ha convencido porque me parece que lo que se cuenta aquí no tiene mucho sentido que se publique ahora a estas alturas, ¿no? Así que nada, yo por mi parte, si alguien quiere leer a la Gornick, que se vaya directamente a Apegos Feroces y ya estaría. La tercera lectura que he realizado durante el mes de julio ha sido Las pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg. No había leído antes a la autora y es un libro que compré en una de mis últimas visitas a Girasol. No sabía lo que me iba a encontrar y ya de entrada me encontré con que era como un libro de relatos. Y ya sabéis que yo no soy lectora de libros de relatos, pero últimamente he leído algunos, entre ellos estos, que me han gustado bastante y no me importaría seguir investigando un poco por esta parte y de leer algún libro de relatos más que, bueno, si conocéis alguno y me queréis hacer alguna recomendación, lo tendré en cuenta porque ya os digo que me ha sorprendido bastante y como últimamente estoy dando con algún libro de relatos buenos, pues como que me apetece seguir, ¿no? Aunque ya os digo que yo soy más lectora de novela. El caso es que son relatos que están muy bien escritos, me ha gustado mucho cómo escribe la autora, las cosas que cuenta, cómo cierra sobre todo los relatos, y es que lo que yo destacaría de esta lectura precisamente es cómo están escritos más que otra cosa. El que más me ha gustado de todos ellos es el que precisamente le da nombre al título, que es el de Las pequeñas virtudes, y lo tengo muy subrayado. O sea, esto es un sí, y además es un sí que a mí me anima a seguir leyendo a la autora con otras obras que tiene, así que bueno, pues a lo largo de esta temporada y más adelante me oiréis hablar de ella porque la verdad es que me ha dejado con muy buen sabor de boca. La cuarta lectura de este mes de julio posiblemente se cuele en el top 10 de lecturas de este año. Y estoy hablando de Aulagas de Gemma Ruiz Palá, que es una autora que yo ya había leído Nuestras Madres. De hecho, lo leí la primavera del año pasado, si no recuerdo mal, y es un libro que me gustó mucho. Y este no tiene nada que ver con el de Nuestras Madres. El de Nuestras Madres, cada capítulo contaba la historia de una protagonista y luego íbamos viendo cuál era la relación entre todas esas mujeres que componían la historia. Aquí nos vamos a ir directamente a la historia de una familia donde va a destacar el papel de las mujeres de esa familia y cómo se van desarrollando estos personajes que empiezan desde antes de la guerra, abarca toda la guerra civil y la posguerra. Entonces, es un recorrido histórico por esa consecución de generaciones de mujeres que me ha fascinado. Me ha gustado mucho cómo está escrito, que algunas veces es un poco como me ha parecido un poco una lectura un poco como rara, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que esta historia se desarrolla en un pueblo del interior de Cataluña y de cómo allí se vivía la situación del país en cada momento, ¿no? Sobre todo a nivel de guerra y de posguerra, y cómo las mujeres al final han resultado ser un pilar muy importante en esta sociedad y han hecho todo lo posible por tirar
para adelante por ellas mismas y por ir ayudando y salvando a sus familias, ¿no? Cuando sobre todo ellos eran llamados al frente, etcétera. No sabía de qué iba la historia y me he encontrado con una historia, con un velo de la guerra civil que me ha gustado mucho cómo se ha contado. Pero insisto, lo fundamental de esta lectura es el papel de la mujer, ¿no? A lo largo de las generaciones y bueno, pues a lo largo del siglo XX hasta llegar hasta nuestros días y cómo todo eso se va tejiendo, ¿no? Hay alguna historia por ahí paralela que al principio no parece muy bien cómo se encaja en el texto, pero luego definitivamente todo tiene sentido porque finaliza muy bien. Creo que es una autora que sabe muy bien entremezclar a todos los personajes que utiliza en su obra y desde luego quiero seguir leyendo a esta autora porque de las 2 novelas que ha publicado, las 2 me han gustado mucho y como ya os digo, posiblemente se cuele en el top 10. Y si no se cuela, porque no sé lo que voy a leer de aquí a final de año, es una de las mejores lecturas de este año, sin duda alguna. Vamos con la quinta lectura y es Diarios del Olvido del autor bosnio del que me niego a decir el nombre porque lo voy a decir mal, pero esta fue una lectura que me regalaron por mi cumpleaños y que yo quería leer a raíz de una charla a la que asistí con la traductora de Cartarescu aquí en España que trabaja en la editorial Impedimenta y que bueno, me pareció una mujer súper interesante con todo lo que nos contaba, sobre todo en relación a la obra de Cartarescu y recomendó varias obras, entre ellas estas y la verdad es que pues me ha gustado, ahora os voy a contar un poquito de qué va el asunto y me deja con ganas de seguir leyendo autores y autoras del este de Europa porque me parece que es que, pues eso, que es una literatura que nos queda por descubrir y que lo que yo voy leyendo de esta zona pues me está gustando bastante. Aquí nos vamos a encontrar, bueno, pues que al propio autor le da un infarto y además le da un infarto fuera de su país de origen, porque esto se remonta ya ni siquiera a Bosnia, que es lo que se supone que es hoy, ¿no? Como país, sino a la antigua Yugoslavia. El caso es que a él le pilla en Estados Unidos porque a raíz de, justo al acabar la guerra de los Balcanes, él emigra con su familia, es decir, con su esposa y con su hijo, a Estados Unidos. Y allí una noche pues le da un infarto y a raíz de ese infarto, bueno, pues con las complicaciones que tiene este tipo de sucesos, se replantea muchas cosas y decide hacer un viaje con su hijo acompañándole, porque el hijo es fotógrafo, a hacer diferentes fotografías de trabajos que él tiene que realizar, cogiendo un coche y atravesando Estados Unidos. Y bueno, pues se va planteando sobre todo las cosas del pasado, los recuerdos que tiene, los recuerdos compartidos con el hijo y cómo se ha ido sucediendo su vida desde que estaba en Yugoslavia, cómo luego transcurre en Estados Unidos y bueno, pues un poco lo que se suele decir, ¿no? Que cuando una persona está tan cerca de la muerte, todo, o sea, al final no deja de replantearse toda su existencia y es lo que hace el autor en este libro y la verdad es que me ha gustado mucho porque propone ideas bastante interesantes y bueno, pues al final, aunque es de otra cultura, yo creo que hay cultura, o sea, independientemente de la cultura de la que provengas, hay cosas que compartimos todos los seres humanos, ¿no? Y al final es lo que propone aquí en este libro y la verdad es que es un libro que se lee súper bien porque a nivel de lectura es muy sencillita, pero bueno, tiene pensamientos bastante, a mí me han parecido bastante profundos y desde luego pues es un sí que recomendaré a partir de ahora. Así que bueno, pues si teníais la duda, no conocéis este libro, pues puede ser una buena forma de empezar por estos autores del este de Europa que desde luego ya os digo que merecen mucho la pena. La sexta lectura viene de la mano del búlgaro Gospodinov, que es la primera vez que leo al autor y no será la última porque me ha gustado mucho. El jardinero y la muerte, además creo que es un libro que, aunque habla del duelo, no deja de ser, por otro lado, un canto a la vida y me ha impresionado muchísimo y bueno, me ha parecido una novela muy íntima, muy personal y preciosa. De hecho, para mí tiene uno de los mejores inicios de las lecturas que he realizado ya no este verano, sino a lo largo de toda mi trayectoria como lectora. Y es que la primera frase, ya me imagino que lo habréis visto en redes, ¿no? Pero la primera frase dice así: mi padre era jardinero, ahora es jardín. O sea, es que creo que es una declaración de intenciones con todo lo que nos vamos a encontrar aquí. Le tengo súper subrayado
porque es un libro que es que me ha gustado muchísimo, me gusta mucho lo que propone y cómo lo propone el autor, me ha encantado la escritura, es el autor de Las Tempestálidas y bueno, por lo visto no tiene nada que ver, pero bueno, es un autor al que de momento digo sí, al que recomendaré y como os decía, tiene esta temática, ¿no?, de pérdida, de atravesar un duelo cuando perdemos a un ser querido, que en este caso el protagonista pierde al padre. Y es que es un libro muy, muy, muy emotivo, muy bien redactado. Además es que te pone los sentimientos a flor de piel porque es que es muy fácil ponerse en la piel del protagonista, que es el narrador que nos cuenta cómo va sucediendo todo. Y por otro lado, como os decía, es un canto a la vida, ¿no? Es que, bueno, esta persona por una serie de circunstancias llega a su fin, pero ¿qué ha hecho durante toda su vida? ¿Qué ha sembrado ese jardinero en ese jardín que a lo largo de todos estos años hemos ido recogiendo sus frutos, ¿no? Sería un poco el eje central de esta novela y desde luego, desde aquí, leedla. O sea, aquí, vamos, leedla sí o sí. Bueno, y ahora ya que vamos terminando, me quedan 2 lecturas de las que hablar y la que voy a hablar a continuación es La gran expectativa de este verano. Y bueno, no ha sido un chasco, pero también he de decir que no se han cumplido las expectativas que yo tenía para con la lectura de las que os voy a hablar ahora mismo a continuación. Y no es otra que Solenoide de Mircea Cartarescu. Este libro lo compré en la Feria del Libro y lo he leído en lectura conjunta que organizaba la lectura conjunta Laura de Girasol durante el mes de julio. Y bueno, pues como os digo, y lo compré y lo he leído. También he de decir que no sé para qué me apunto a las lecturas conjuntas porque luego yo leo a mi bola. Y bueno, el caso es que, a ver, ha sido un poco complejo en muchos sentidos. Lo primero, es una historia complejísima y es una escritura muy, muy densa. Está dividida en 4 partes y una de las cosas que se ve y que a mí me ha gustado mucho es que empieza y a lo largo de cada parte y luego en su conjunto en general va aumentando la densidad y la complejidad de la historia y de la escritura en sí. O sea, esto es de menos a más, pero además a un nivel bestial. Empecé muy bien, la primera parte me gustó mucho, me enganchó y no es que el resto no haya sido así porque de hecho he terminado la lectura y todo bien, pero yo creo que la mitad de la novela no la he entendido. O sea, esto es lo que hay con Cartarescu. O sea, me parece que monta un mundo tan particular que en esta ocasión a mí me ha costado entrar en él precisamente por la densidad y la complejidad que tiene. También, ¿qué es lo que creo que ha influido? Lo primero, yo creo que no estaba en el momento de leer esta obra, porque era durante el mes de julio, yo ya, sí, es verdad que había cogido vacaciones, pero salía del examen de oposición y el examen de oposición a nivel psicológico para mí es muy complicado o muy complejo de llevar al principio porque es como que de repente paras, ¿no? Y de no tener tiempo para nada y de estar agobiado y sigues estudiando y a ver esto, a de repente no tener tiempo para nada, sigues dándole vueltas a lo que acabas de dejar que todavía no se ha resuelto. Bueno, un poco ya os digo que no me pillaba de nuevas porque no es la primera vez que me presento a la oposición, por eso sé lo que hay. Y precisamente pues creo que no era un momento en el que yo poder meterme con esta lectura porque mentalmente yo no tenía la frescura ni la agilidad ni la desconexión suficiente como para introducirme en Solenoide. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me apunté? Bueno, porque pienso que yo no me hubiese leído Solenoide por cuenta propia, es decir, una lectura conjunta para mí era el momento ideal para leerla y bueno, pues coincidió que fue en julio, aunque a mí, como ya os digo, creo que no me pilló en un buen momento. Y por otro lado, yo de Cartarescu había leído Teodoros y había leído Nostalgia. Creo que hay que leerse algo más de este autor antes de entrar aquí. Ojo, que es mi punto de vista, que yo con esto no quiero condicionar a nadie, pero creo que hay que entrar. ¿Por qué? Porque además Teodoros no tiene nada que ver con esto, con lo cual podríamos decir que no computa. Y lo que sí que tiene algo que ver más con esto podría ser Nostalgia, que ya sabéis que es un libro que he hablado de él, que es un conjunto de relatos, y dentro de todos los relatos el que se acerca para mí, o por lo que yo he entendido, es el de Rem, ni siquiera todos los demás, aunque sí que tiene pinceladas del resto. Pero creo eso, que hay que leer un poquito más de Cartarescu antes de meternos en esta obra, por lo menos yo creo que a mí me hubiese servido de más. Vamos, de más, me refiero, me hubiese
venido muy bien, me hubiese ayudado más, ¿no? A la hora de comprender una obra tan compleja como lo es Solenoide. Nos vamos a encontrar la historia de un profesor y bueno, pues ese profesor en realidad trabaja en una escuela a las afueras de Bucarest. Bucarest también es la ciudad y tiene un papel muy importante en la novela como un personaje más. Y sinceramente tampoco sabría deciros más a partir de esto que os acabo de contar, porque es un poco la historia de este profesor y el mundo que emplea del sueño, de que no sabes si es la realidad, lo que es verdad, lo que es sueño, lo que es imaginación. Y además, bueno, pues como su propio nombre indica, la búsqueda ese del solenoide, que es verdad que luego al final se resuelve un poco lo que viene siendo el puzzle. Pero claro, además el solenoide para mí tiene otra connotación completamente diferente a la que se propone aquí y es que en solenoide, en biología, es una estructura que presenta la condensación del ADN cuando se está condensando para convertirse en cromosoma porque la célula va a entrar en reproducción celular. Así que, como veréis, ¿qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? No tiene nada que ver, pero yo no podía dejar de hacer referencia a mi concepto de solenoide, que aquí en la obra pues no tiene nada que ver. Me ha gustado mucho cómo está escrito, me ha gustado mucho la complejidad que tiene pese a no entenderla. Pero, como os digo, creo que es un libro que no es para cualquiera y que hay que tener un poquito más de bagaje con el propio autor, ya no con otras cosas, sino con el propio autor antes de leer esta novela. Dicen que es una de las grandes obras maestras del siglo XXI. Yo no lo discuto, yo no tengo criterio suficiente ni información suficiente como para opinar. Hay mucha gente que cree que este autor es merecedor del Nobel. Tampoco voy a entrar ahí cuando además yo soy lectora, no soy lectora de premios Nobel. Y bueno, es una obra pues muy completa y muy compleja, pero que no está al alcance de cualquiera. Creo que no le va a gustar a cualquier persona que se sumerja en ella, con lo cual es una obra que hay que cogerla un poco con pinzas y tener un poco de cuidado a la hora de recomendarla por saber a qué lector o lectora se le recomienda. Desde luego esto no me desanima, quiero seguir leyendo al autor porque es un autor que lo que llevo leído me gusta. Quizá a lo mejor de Solenoide me esperaba más por cómo lo ponían, como os digo, ¿no? De obra maestra y de lo que implica a nivel de literatura, pero bueno, pues para mí no ha sido así, no pasa nada, pero sí que quiero seguir leyendo al autor. De hecho, creo que hay otras obras maestras que no tienen la complejidad de Solenoide y que son mucho más accesibles. Y la que me viene ahora mismo así a priori a la cabeza es Cien años de soledad. Es una obra maestra y es una obra que se lee muy bien. No que esta se lea mal, pero esto es muchísimo más complejo y propone un mundo muchísimo más complicado y muchísimo más difícil que todo el realismo mágico que nos presenta Gabriel García Márquez. Así que no sé si dentro de un tiempo, evidentemente bastante tiempo, le daré otra oportunidad y volveré a sumergirme en estas páginas porque me da un poco como de rabia el hecho de que no haya sido ¡buah! Solenoide, me he leído Solenoide, me lo he gozado. No he llegado a ese punto, así que bueno, lo dejamos un poquito en stand-by por el momento. Y ya por último, la última lectura que hice durante el mes de julio fueron Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia, que es el mismo autor de Las Muertas, que es una novela que me leí a finales del año pasado y me gustó mucho y me animó a seguir con el autor. Y he visto que tiene en esta editorial publicadas Las Muertas y esta novela, pero luego tiene otras publicaciones que intentaré en algún momento ir haciéndome con ellas porque para mí es un autor al que le digo un sí rotundo. O sea, me gusta muchísimo cómo escribe este autor, cómo cuenta las historias y lo que plantea en cada una de ellas. Dos crímenes no tiene nada que ver con Las Muertas. Por cierto, ha habido anuncio de Netflix en el que se va a hacer adaptación de Las Muertas. Bueno, no sé si se va a hacer o se ha hecho ya y se va a publicar en breves. Así que todo el mundo a leerse Las Muertas porque es una novela maravillosa y para luego ver la adaptación que, bueno, no sabemos si será igual de maravillosa que la novela, pero a mí la verdad es que tengo ganas de verla, para que os voy a engañar. Dicho esto, volvemos a Dos crímenes. No tiene nada que ver, como os decía, con la otra novela, pero es una historia que nos propone el autor de un personaje masculino en el que se ve involucrado en como una especie de altercado en el que él no está inmerso
pero aún así decide huir y refugiarse en casa de unos familiares y entonces nos cuenta qué es lo que pasa una vez que llega a la casa de estos familiares y cómo se van enredando las historias entre ellos y cómo cada uno va un poco a su propio beneficio, ¿no? Para ir sacando sobre todo jugo de la herencia del patriarca de la familia. Así que, como veis, es una novela muy cortita, muy finita y es una de las cosas a destacar del autor, ¿no? Porque Las muertas pasa un poco igual. Es una novela muy corta y en muy pocas páginas te cuenta mucho y de muy buena forma, con lo cual es un autor que da gusto leerlo. Así que, como os digo, es un autor que para mí es un sí y que siempre recomendaré, y desde aquí os recomiendo desde ya tanto Las muertas como Dos crímenes. No sabría decir cuál de las dos novelas me ha gustado, incluso la más conocida es la de Las muertas, pero yo hasta me atrevería a decir que quizá me ha gustado hasta más esta, la de Dos crímenes, porque me ha gustado mucho más la historia en sí y por todo lo que pasa en realidad. Y bueno, pues la verdad es que Las muertas me fascinó, de hecho entró en el top 10 del año pasado, con lo cual, vamos, que cualquiera de las dos sería un buen inicio para leer al autor. Y me gustan mucho estas historias, ¿no? De estos personajes que crea, de las tramas familiares. Bueno, es que a mí me dais una saga familiar y yo ya estoy dentrísimo. Así que nada, y me gusta mucho también cómo las resuelve, porque luego al final no sabes muy bien por dónde va a ir la historia y finalmente acaba encontrando la salida quizá más adecuada, ¿no? Y que va todo bien. Y además es un libro que te mantiene con el misterio hasta el final, porque yo no relacionaba el título con la historia en sí y ya bueno, pues al final cuando se descubre todo el percal, ya es cuando todo empieza a cuadrar y ya todos los tejemanejes que se han ido desarrollando a lo largo de la novela tienen sentido, ¿no? Así que bueno, pues eso, que Dos crímenes, súper recomendable. Y ya por último, deciros lo que he comprado durante este verano, que bueno, en el mes de julio me compré Captura el Castillo, que es la novela con la que iniciamos en septiembre el club de lectura de Girasol, y os hablaré de ella en el próximo vídeo porque, bueno, iba a ser para septiembre con intención de leérmela a partir del 1 de septiembre, pero por lo que sea, pues me la he leído en agosto, así que en el próximo vídeo ya os hablaré de ella. Y también El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, que va a ser lectura conjunta del mes de septiembre organizada por Girasol. Y bueno, como veis aquí, ya lo he empezado y lo único que os puedo decir de este libro, que bueno, ya os contaré cuando lo lea, obviamente, lo único que os puedo decir de este libro es que está siendo raro, pero raro. Mm, y hasta ahí puedo leer. Y por increíble que parezca, en el mes de agosto no he comprado absolutamente nada, así que ya espero que ahora cuando ya entremos en septiembre las compras también se reanuden. Y nada, pues por mi parte nada más. Esto era lo que os quería contar, que ha sido un poco el resumen de las lecturas que he realizado durante el mes de julio. Como os decía, la semana que viene os contaré las de agosto. Y bueno, pues me gustaría saber qué lecturas habéis hecho vosotros y vosotras durante el verano. Si tenéis alguna recomendación que hacerme, pues por supuesto, soy toda oídos. Y nada, por mi parte nada más. Espero que paséis una muy buena semana y nos vemos el lunes que viene aquí en El Lado Oscuro.